primero fuimos unos 50 o 60 jóvenes, más o menos de la misma edad, a Suiza. Y el trabajo allí era horrible. Y yo trabajé desde que nací casi. Y nos marchamos, dos amigos, nos hicimos amigos, nos marchamos a Francia. Allí ya fue la cosa mejor. Ya entendíamos más fácil entender el francés que el Dutch. Y allí estuve 9 meses. Aprendí bastante francés. Ya se me ha olvidado cuando aprender el inglés. Pero llegué a Australia, que no sabía ni dónde, si existía siquiera, ni dónde estaba, a la otra parte de la Tierra. Tardamos en un barco inmenso, se llamaba Galileo Marconi. Fuimos a Italia a cogerlo. Íbamos unas 1.200 personas. Tenía 19 años cuando llegué allá. Y trabajando por toda Australia, que es bastante grandecita. Australia es 18 veces mayor que España. Eso se puede hacer una idea. El estado de Queensland, donde nosotros vivimos, es 4 veces España. Yo no conocía nada más que había nacido en España en una familia católica, como el 99,9%. Yo pensaba que todo el mundo era católico. Y estaba de vacaciones en la ciudad de Brisbane. Había estado trabajando cerca de unas minas, en las minas, mejor dicho. Y me marchaba a Nueva Guinea para coger más dinero. Yo detrás del dinero, lo único que aprendí de mi padre, el dinero. Y el trabajo ese no funcionó, tardaban mucho en arrancar la compañía. Yo le dije al amigo australiano, digo, no te preocupes, está en Brisbane, yo me quedo en eso. Y ahí quería conocer a una chica española. Y conocí a una chica. Y esa chica me invitó, yo quería salir con ella a una discoteca, que había solo una discoteca en toda la ciudad. Y no había forma. Me invitó a ir a la iglesia. Y eran sobre las 3 de la tarde. A la iglesia a las 3 de la tarde, le digo, el cura no estará en la playa seguramente. ¿Cómo va a estar No, la misa por la mañana o por la noche. No, si no vamos a la iglesia católica. Digo, ¿y dónde vamos? Yo pensaba que todas las iglesias eran católicas. Vamos a la iglesia bautista. Digo, no. ¿Y qué quieres aquí? Y dice, te lo puedo explicar, no lo vas a entender. ¿Quieres venir? Digo, sí, no me importa. Como si soy una secta, me da igual. Y ella me condujo al Señor. Ya me olvidé de Nueva Guinea. Bueno, fue maravilloso. Cuando yo escuché por primera vez en mi vida, había visto un libro que se llama la Biblia, en mi vida. No había escuchado, no sabía ni que existía. Pero cuando escuché las palabras de este libro sagrado, de que yo era pecador, a mí no me apuntó diciendo, tú eres el pecador, ¿no? Pero predicaba generalmente, ¿no? Que éramos pecadores, que habíamos roto la ley de Dios, que estábamos camino del infierno cruel. Oh my. Yo digo, ahí estoy yo. Y muy pronto tomé la decisión de aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador. Amén. Arrepintiendo y reconociendo que yo era un pecador. Amén. Y hasta ese día yo no lo sabía, porque yo me miraba con algunos amigos que tenía que eran unas perlas. Y yo soy mucho mejor que esa gente. ¿No? Pero cuando yo escuché la palabra, digo, no, yo no era mejor que esa gente. Yo era más igual que ellos. Años después, me convertí al Señor, entregué mi vida, pedí perdón por todos mis pecados, que viniera a mi vida, le pedí que viniera a mi vida. Él cambió mi vida totalmente. Y con los años, luego nos casamos, que es esta chica que está ahí, y tuvimos hijos, tenían asma, tuvimos que movernos de donde estábamos, ir al mar, cerca del mar, y ahí conocimos una iglesia que tenía un instituto bíblico, un Bible College. Y yo de educación secular tenía muy poco, y si se dan cuenta mi vocabulario es muy pobre en español. Gracias a Dios, un poco mejor en... Thank you, hijo.
en inglés. Pero le pregunto al... qué bueno está. Le pregunto al principal, el que es el director del Bible College. Digo, ¿usted cree que yo puedo hacer ese estudio? Y me dice, ¿sabes leer? Digo, pues, poco más. Y dice, pues entonces puedes. Me costó 5 años en el Bible College. 3 o 4 horas. Íbamos todas las tardes, después del trabajo. Y me costó mucho por el trabajo duro que yo hacía, y concentrarme. Pero a los otros chicos que había, 10 o 12, lo hicieron en 3 años. A mí me costó 5 para graduarme en la llamada teología bíblica y graduarme. Y luego vino la graduación. Primero graduado en teología, que se puede decir, y ordenado como pastor. Y desde el principio el Señor me puso España, los españoles, mis familiares, que conocieron a Jesús, al verdadero Jesús, no al que está clavado en una cruz, no, de madera o de yeso, sino al verdadero Jesús, quien resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Pero eso ha sido gratis, eso no era mi mensaje, ¿ok? Muchas gracias por tener la paciencia. So, dije de buscar Hechos capítulo 2. So, vamos a leer, un servidor va a leer en Hechos capítulo 2, si tiene la espada. La Biblia es llamada, la palabra de Dios es llamada la espada. Si tienen la espada, ábranla. En el capítulo 2 me siguen. ¿Lo tienen? Amén. Amén. ¿Ves capítulo 2? ¿Cuáles son los versículos en el capítulo 2? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos atónitos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Del cielo bajaba como una lengua inmensa, porque la vieron desde diferentes partes de la ciudad, pero en forma de lengua, pero de fuego. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, está hablando de los apóstoles. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, que quiere decir idiomas. Esto algunos no lo han entendido todavía, algunos cristianos. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y porque quiero ir más adelante, pero si ustedes lo leen en casa, verán que aquí explica que había personas, judíos, que habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, que se celebraba todos los años, de diferentes naciones. Ellos habían sido esparcidos por la persecución que tenían en Israel y habían ido a todos los países que se conocían entonces, 16 países. Y cada uno había aprendido el idioma de ese país. Y ahora los ven a estos discípulos que no han salido de Jerusalén y los oyen hablar en idiomas de todos estos 16 países. La gente se maravillaba y decían, pero ¿no son estos galileos que no han estudiado? ¿Cómo es que les oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma? Métanse esto en el cojo. En nuestro propio idioma. Y decir, les oímos hablar las maravillas de Dios. So, esto queda ahí. Ahora pasen una hoja más para adelante. Y el apóstol Pedro, que era el líder, el vocero, pues explica, porque algunos le acusaban a estos discípulos, a estos apóstoles, que lo que estaban deben de estar ebrios. ¿Cómo es posible? Esa lengua sí, nadie la entiende, pero les oímos hablar las maravillas de Dios.
bueno, no sabemos realmente si el Espíritu Santo hacía la interpretación o ellos hablaban directamente el idioma, pero el caso es que ellos entendían el idioma. Y ahora les explica del Señor, en los versículos en adelante, cómo han crucificado al que Israel tenía por el Mesías. Esperaban al Mesías por generaciones, esperaban al Mesías que liberara a Israel. Ellos creían que el Mesías iba a liberar de Israel del pueblo romano, del imperio romano. No los querían allí. Pero Dios no había prometido venir a echar a los romanos fuera, sino les venía a librar de sus pecados. Y ellos no habían entendido eso. Entonces ahora Pedro les explica: vosotros habéis crucificado al autor de la vida. Estaban celebrando la Pascua. Había miles, muchos miles. A lo mejor 10.000, 20.000, no sé, pero muchos miles. Entonces les explica: vosotros habéis sido los culpables por vuestros pecados. Jesús ha sido el Mesías, ha sido crucificado. Y ellos ahora en el verso 36, miren lo que dice. Pedro le está diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, que quiere decir Salvador. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles y a los discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos? Wow, somos culpables. ¿Qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos de vuestros pecados. Y eso es lo mismo que nos está diciendo a nosotros, hermanos y amigos. Arrepentíos de vuestros pecados, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para arrepentimiento de los pecados, y recibiréis el don, que es un regalo, el don del Espíritu Santo. Dice, porque la promesa es para vosotros. Nos recordemos, le está hablando a los judíos, no les está hablando a los gentiles, a nosotros. Aunque nosotros, hoy la palabra de Dios es para nosotros, pero él en ese día le estaba hablando al pueblo de Israel, no a los griegos ni a nosotros. Era una profecía que está escrita en el libro de Joel, en el capítulo 2, que esto ocurriría. Dios tiene una meta, un propósito, y un día llega el cumplimiento de ese propósito. Y el propósito del Espíritu Santo que bajara a la tierra a vivir con los cristianos verdaderos que se convertían a Cristo, después de arrepentirse y bautizarse, comenzaría en el día de Pentecostés, hace 2000 años. Ahí lo habían profetizado los profetas. Y ahora ellos reconocen que habían crucificado a un inocente. Y por eso le preguntan al apóstol Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Es cierto que ha muerto ese Mesías, ese Jesús por nosotros, y que ha demostrado que era el Hijo de Dios, porque los milagros que hacía nadie los ha hecho hasta ahora. Y entonces Pedro les dice: ¿qué hacéis? Arrepentíos. Pedirle perdón a Dios. Arrepentíos. Y después bautizaos para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a emplear nuestros rostros y me acompañen en silencio en oración. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de venir a ti, Señor. Tenemos acceso libre de acuerdo con tu palabra. Tú eres el único intercesor que puedes interceder por nuestros pecados. Solo tú. Tú fuiste el único que moriste en la cruz. El único que derramaste la sangre por nosotros. Oh Señor, varios de los que estamos aquí te damos gracias por ese privilegio, porque un día nos rendimos a ti
reconociendo que éramos pecadores, que te habíamos ofendido, y tú nos perdonaste y viniste con tu Santo Espíritu a nosotros. Oh Señor, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a ser quien somos, a no querer ser más de lo que somos, o tratar de aparentar más de lo que somos, Señor. No dejes que el orgullo entre nosotros. Ayúdanos a recordar que aún continuamos siendo pecadores. Y Padre Santo, obra en todos nosotros, Señor. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Si le pusiera título al mensaje, ¿es importante el bautismo para el creyente? Por supuesto. ¿Es importante el bautismo por inmersión? No, la mayoría de nosotros seguro que sabemos que hay diferentes iglesias y sectas que bautizan de diferentes formas. Pero para aquellos que a lo mejor no tienen mucho conocimiento de la Sagrada Escritura, no están muy familiarizados, algunos piensan que somos una secta o que somos una religión. Yo cuando paso un folleto, jamás han escuchado la mayoría de que hay una iglesia bautista. Esto se lo dices en Australia y piensan que aquí en España vivimos en los tiempos de Picapiedras. Porque todo el mundo conoce las iglesias bautistas. A mí la iglesia bautista en los Estados Unidos fue siempre la más poderosa, la más grande. Hay iglesias bautistas en los Estados Unidos, como aquí hay bares. Hay un estado que se llama el Cinturón Bautista. Igual que aquí hay bares en cada esquina, pues casi allí hay iglesias bautistas en cada calle. En Australia no tantas, pero todo el mundo conoce y son muy respetados la iglesia bautista. Pues me preguntan, ¿y de qué religión eres? Digo, pues siempre le doy la misma contestación. Siento decepcionarte, pero yo no tengo religión. Oh, entonces, ¿y esto? Esto es un folleto que tiene la palabra de Dios y te explica cómo llegar al cielo o al infierno, como tú quieras. Muchos lo quieren coger, otros muchos sí lo cogen, porque yo acostumbro a dar uno que es muy rico. Y claro, eso atrae el ojo, pues hasta un caballero que conocí en el odontólogo, y le aseguro que ese caballero, como iba vestido, no era uno de pueblo, un campesino que no ha conocido ni siquiera la ciudad de Madrid. Sin embargo, cuando me dio el folleto que le estaba, y yo le explico qué es eso, pero cuando ven lo que ven, no escuchan lo que yo le he dicho. Y cuando yo le saqué esto que se lo iba a regalar, me dice, hombre, ¿no puedes ir tanto dinero por ahí? No sé cómo una persona pudo pensar eso, pero es el único que me ha dicho eso. Yo he dado cientos o miles ya, me aseguro. Y todo el 99% me lo han cogido. Es atractivo, ¿verdad? Y les explico que es un folleto que viene de Australia. No viene de Australia en un sentido porque lo imprimimos aquí, pero el dinero para imprimirlo viene de Australia. Entonces tengo razón con decir que viene de Australia. Y muchos lo cogen, ya digo, la mayoría lo cogen. Que lo lean o no lo lean, allá ellos. Pero le explico que nosotros no somos una religión, ni somos protestantes tampoco, como muchos nos tienen por protestantes. No tienen conocimiento de la palabra de Dios, ni de la historia, obviamente, porque si ellos estudiaran este asunto, verían que nosotros no somos protestantes. Los protestantes salieron de la Reforma. Eran monjes, como Martín Lutero o Juan Calvino y otros, que eran monjes católicos en el Vaticano. Y ellos protestaron, por eso llaman protestantes, porque protestaron cuando iban leyendo un Nuevo Testamento pequeñito y iban subiendo la escala santa de rodillas, porque eso es lo que se enseña también, hay que sufrir.
Pero llegan a Efesios capítulo 2, en donde dice el verso 8 y 9, y dice, ponga, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Esto no es lo que nos han enseñado a nosotros. Y se agarraron a esa escritura y empezaron a protestar, claro. No estamos yendo con la Biblia, con la palabra de Dios. Y ahí se formó un corte, salieron muchos. Entonces de estos reformadores, así lo quedaron llamados, salieron la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, un montón de iglesias. Ellos descienden de estos reformadores. La iglesia bautista no. La iglesia bautista está desde el principio. En el principio no había iglesia bautista, ni católica, ni apostólica, ni de nada. ¿Ok? Apostólica sí, pero no católica romana. Era la iglesia de Cristo. Eso es todo. La iglesia del Señor Jesús, quien la comenzó Él. Cuando los apóstoles murieron, la fe se iba bajando. La fe se iba bajando. Y el Imperio Romano, muy astuto, consiguió entremeterse con la iglesia y había un poco de dinero y prestigio, y ahí se metió la iglesia. Y se salieron de la palabra de Dios. Ellos tenían la Biblia, pero se salieron de ella. Y pusieron ahí la tradición de lo que los hombres habían escrito, la tradición de este que había dicho esto y lo otro, y ahí se fueron apartando. Pero no toda la iglesia, no todos los creyentes en aquellos años, allá por el año 320 o 350, por ahí por esos años, cuando el emperador Constantino ganó la batalla diciendo que había visto una señal en el cielo y paró la persecución. Hubo un grupo que, como en todas las iglesias hoy día, hay un grupo que es fiel. La mayoría, tanto en esta iglesia como en todas las iglesias, vivimos en el tiempo de la Odisea, que lo que dijo el Señor Jesús, ni fríos ni calientes. Y por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, así lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Entonces este grupo, que era un grupo pequeño, no se unieron al Imperio Romano, a la iglesia, se salieron de ellos. Y ellos empezaron a bautizar, a hablarles del Evangelio, como hacemos nosotros, a hablarles del Evangelio, de la muerte de Cristo Jesús, para que se convirtieran, pidieran perdón por sus pecados, y se convertían varios. Y luego ellos los bautizaban en un río, o donde hubiera agua. Entonces la iglesia, que ellos habían sido parte de esa iglesia, ahora se están poniendo en contra de ellos, y les ponen el nombre Anabaptist, en inglés. Ana es una palabra griega, que se dice, es traducida, rebautizadores. Estos los llamaban los rebautizadores. Con el tiempo, que pasaron los años, en Inglaterra, sobre todo, pues quitaron la palabra Ana y pusieron fuera de su iglesia el letrero Iglesia Bautista. De ahí viene, nosotros no somos protestantes. Eso también es gratis. Eso no estaba puesto en mis notas. ¿Tiene alguna importancia el bautismo para el creyente? Amén. Oh, yes. Es de suma importancia para nosotros, porque es un mandamiento. No como en el sentido de los 10 mandamientos, ¿no? Pero es un mandato de la boca del Señor Jesús. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Antes de marchar al cielo, antes de ascender al cielo, el Señor les dijo, id a todas las naciones, haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado, y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa preciosa. El bautismo es simplemente obedecer. No, nosotros conocemos a cristianos, que ellos dicen que son cristianos, pero rehúsan obedecer al Señor en el bautismo. El bautismo no salva a nadie.
es agua, este agua viene del grifo. Y las otras iglesias que bauticen, le aseguro que el agua no viene del río Jordán. Y aunque viniera del río Jordán, es exactamente igual que esta. No tiene misterio ni poder ninguno para salvar a nadie. Es un acto de fe en público de lo que creemos interior. Es un acto exterior de lo que hemos creído interiormente. Eso es. Sella, el bautismo sella nuestra fe, lo que creemos. Y eso no somos solamente los bautistas. La secta de los testigos bautizan también. Cuando cuando una persona se bautiza en los testigos de Jehová, llamados testigos de Jehová, que no lo son, ellos hacen miembros de esa iglesia, de esa secta. No somos nosotros solamente los que bautizamos por inmersión. La mayoría de las iglesias y incluso sectas bautizan también por inmersión. Eso no les hace a ellos, no les da un ticket para ir al cielo. Porque el bautismo es un símbolo, es una representación de lo que hemos creído. Es un requisito para formar parte de la membresía de la iglesia. No continué leyendo, pero voy a continuar leyendo para que esté en nuestras mentes. Pedro, en el verso 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mira, Dios llama a todos, hermanos. Dios llama a todo el mundo. A los religiosos y a los no religiosos. ¿Qué dice el famoso versículo de Juan, capítulo 3, el verso 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna. Hay religiones, hay iglesias, incluso evangélicas, que enseñan que la salvación se puede perder. Es un engaño del diablo. No están bien instruidos. Lo que es eterno es imposible que se pierda, si no, no sería eterno. Dios es eterno y Dios va a existir por la eternidad. Existió por la eternidad y lo que Él da es eterno. Cuando usted pone la fe en Cristo Jesús, no en un crucifijo, no en un hombre, no, en Cristo Jesús, usted pasa a ser hecho hijo de Dios o hija de Dios. La Escritura dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11, dice que el Señor vino, refiriéndose a Jesús, el Señor vino a los suyos. Cristo Jesús vino a los suyos. Israel. Israel era su pueblo y sigue siendo su pueblo, aunque esté en guerra con los árabes. La razón por que está en guerra con los árabes es porque por miles de años los árabes han estado siempre en contra de Israel, porque es el pueblo de Dios y representa a Dios. Y para los musulmanes, mientras que Israel no desaparezca, que lo que quieren es eliminarlo, pero no se dan cuenta que están peleando contra un gigante. Y ese gigante es Dios. Amén. Y no lo van a vencer a Israel. Israel era el pueblo de Dios y sigue siendo el pueblo de Dios, hermanos. Nosotros cuando nos convertimos pasamos a ser pueblo también de Dios. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, en el verso 8 o 10 en adelante, no sé si llegando quizás al capítulo 2, donde dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, cuando nos convertimos, formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y formamos el pueblo de Dios también. Errores en creencias sobre lo que es el bautismo. No es un sacramento. Me han quitado una Biblia que tenía yo aquí, inmensa, no sé quién la
movido de aquí, católica. Y les puedo asegurar, si alguno tiene duda, que los versículos que le estoy leyendo de la salvación vienen exactamente igual en la Biblia católica. ¿Ok? No limpia de pecado el bautismo. No es un ticket para ir al cielo. No, muchos piensan que cuando ya se bautizan, hermanos, que se van a obedecer al Señor en el bautismo, muchos han pensado que al bautizarse ya está todo. No, es una carrera, hermanos. La vida cristiana es una carrera. Usted estudia una carrera y cuando se ha graduado no terminó todo. Ahí empieza. Ahora empieza a ponerlo en práctica lo que usted ha estudiado en la universidad o lo que sea. La vida cristiana es lo mismo. Muchos creen, yo nací en una familia cristiana, pues yo ya soy cristiano. ¿Usted ha conocido a algún ingeniero que nació siendo ingeniero? ¿O algún albañil que ya ponía ladrillos antes? No, pues la vida cristiana es exactamente lo mismo. ¿Qué es cristiano? Seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. Amén. Eso es lo que es cristiano. En el libro de los Hechos, no recuerdo muy bien ahora, porque mis 80 años me están fallando. Recuerdo que en el capítulo 17, el verso 11, no estoy muy seguro. Pero estaban en Antioquía. ¿Okay? Antioquía fue un lugar donde Pablo estuvo allí 2 o 3 años, haciendo una iglesia, formando una iglesia. Y dice que fue en Antioquía la primera vez que se llamaron cristianos. Y los llamaban cristianos porque hacían y predicaban y enseñaban lo mismo que Cristo. Christians. Cristo, Christians. Cristianos. De ahí viene la palabra. Un cristiano no nace siendo cristiano, aunque nazca en mi familia. Mis hijos nacieron en una familia cristiana. No. Por eso el bautismo que nos hacen en el catolicismo romano no es bíblico, o sea, no tiene valor ninguno. Todo lo que hagamos que no sea en las escrituras no tiene valor ninguno. No le hace mal porque es un poquito de agua que le echa a la cabeza al bebé. No es para niños, que todavía el bautismo no es para niños, que todavía no entienden nada sobre Dios. Todos los ejemplos de la palabra de Dios, cuando creían primero en Cristo Jesús, eran bautizados. No al revés. Yo lo que le estoy diciendo viene en la palabra de Dios, viene en esta Biblia que se llama Reina Valera, o en inglés, que es la que hemos usado mi esposa y yo siempre, por muchos años, más de 40 años. Es King James, pero viene del mismo manuscrito. Se llama Textus Receptus, el texto recibido. Otras Biblias modernas no vienen de ese mismo manuscrito. Pero aquí nos dice bien claro, en ninguna parte de la Escritura viene donde bautizaron a bebés. No, nosotros hemos bautizado a niños. Pero déjeme que le diga. Perdón. En Lucas capítulo 23, verso 39 al 43, le traían a Jesús padres a sus niños para que los tocara y los bendiciera. Y los apóstoles se lo prohibieron. Le dijeron, no, el Señor tiene otras cosas que hablar con los adultos. Y el Señor Jesús, que lo vio, lo reprendió y le dijo, no se lo impidáis de venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando un niño muere, si Mateo fallece, o incluso Sarai, o Benji, o David, o incluso Javier, esos son niños. Y Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. Y dijo en otro lugar, y el que no se convierta como uno de estos niños, Yadir es otro. Tú pregúntele, hermanos,
¿Tú crees que Jesús te salvó del infierno? Claro que lo dice. Pero cuando mueres, ¿dónde vas a ir? Al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús me salvó. No saben mucha teología, pero sí saben y creen que Jesús es Dios, que Jesús murió en la cruz por ellos. Y dice, el que ofenda a uno de estos niños, que creen en mí, eso es lo que dice en Mateo 18, el verso 6. El que haga tropezar a uno de estos niños, incluyendo a Haitiana, que también es una niña, o a uno de estos que estoy apuntando, el que haga tropezar a uno de estos niños que creen en mí, mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello y se tirara en el mar. Oh, hermanos, ¿y cómo podemos hacer tropezar a uno de estos niños? ¿Sabe cómo? Pues imagínense que me ven a mí por la calle, voy solo, voy en un barrio donde no tiene nada que ver con Parcasol, y yo voy bebiéndome una cerveza en la mano, y detrás de esa me bebo otra, y un cigarrillo, y otras cosas, y me ve uno de ellos, el pastor Santiago, y se va a hacerle tropezar. O me ve que bueno, yo el domingo, yo predico que el domingo es el día del Señor y que hay que estar en la iglesia, en el culto. Y recordemos que la iglesia no es el lugar, somos los miembros que nos convertimos en la iglesia. Me ven que el domingo, bueno, pues yo quería ir ese domingo a la playa, porque yo la echo de menos. Nuestra casa en Australia está a un minuto andando de la playa. La echo de menos y tengo todo el derecho de ir una vez a la playa, ¿eh? No he ido todavía a la playa en España, después de 23 años. Pues me voy a la playa, allí me pongo un bikini, ¿eh? Y me veo uno de ellos. Este hombre que predica, que está el domingo en la iglesia, y está en la playa, y con un bikini. Eso hace tropezar. Eso es falso. Ese hombre es falso. Imagínese a un creyente que hubo un tiempo que estuvo en nuestra iglesia, hace muchos años, y tenía un meeting en la iglesia suya, no en Valladolid, y no asistió a ese meeting, era importante, era un meeting de miembros. Al pastor le dijo que no podía ir. Y qué coincidencia, hermanos. ¿Quién pensaría, quién se imaginaría que ese domingo él saldría en la televisión esquiando en la montaña? ¿Quién se lo imaginaría? ¿Usted se imagina a los que lo conocieron, los que vivieron en su iglesia? ¿Qué dirían? Por eso, hermanos, que se van a obedecer al Señor del bautismo, esto no es el final, esto es el principio. Este público que hay aquí son testigos, van a ser testigos de que con su bautismo ustedes testificaron de la fe que han adquirido en Cristo Jesús. Y si el domingo que viene, o la semana que viene, o el mes que viene, le ven vestidos con un mini y provocando al hombre, alguno de ellos va a decir, bueno, lo bautizó hace no sé cuánto, pero ¿no? O le ven haciendo algo, diciendo algo que no es muy pío, muy piadoso. ¿O no, hermanos? El Evangelio es la cosa más fácil de vivir, porque Cristo Jesús en el Espíritu vive en nosotros. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿qué dice en 1 Corintios capítulo 6? Que no hagamos lo que los demás hacen, que no forniquemos, que no adulteremos, que no nos juntemos con las tinieblas, porque nosotros somos la luz, tenemos la luz de Cristo. Y dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, y que está en vosotros, y que no sois vuestros,
que sois de Dios porque habéis sido comprados por precio. Jesús pagó ese precio en la cruz por cada uno que se arrepiente. Y eso es en el capítulo 6 de 1 Corintios. Y en el verso 19 y 20. Y en el capítulo 7, el verso 20 o 23, dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Hay religiones, hermanos, que hacen esclavos a los hombres, a la gente. Eran esclavos, son esclavos. Y aquí nos dice la palabra de Dios, escrita por Pablo, no os hagáis esclavos de los hombres, porque sois propiedad de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Eso es lo que nos dice. O sea, nosotros comenzamos ahora a buscar la santidad, hermanos. Somos santos porque la santidad de Cristo nos la aplica a nosotros en el instante que creemos de corazón. Y tenemos vida eterna. Amén. Y ahora en Hebreos capítulo 12, el verso 14, nos dice, o viceversa, nos dice, seguid la paz con todos, siempre que dependa de nosotros, porque hay personas que no quieren la paz con usted, hermano, ni conmigo. Conmigo hay muchos que no quieren la paz. Por eso se han marchado. Si estuvieran aquí todos los que se han marchado de aquí porque no querían escuchar la verdad, esto era una minoría. Aquí no se cogería ni con el espacio de arriba, ni con este, ni con lo que está de abajo, con los parkings. No estoy exagerando, Dios es mi testigo. No estoy exagerando. Pero las personas hoy día, hermanos, no quieren escuchar la verdad. Ese es el ser humano, ese es el yo. ¿Sabe lo que les para al mundo de no convertirse a Cristo, a Dios y seguirle? Una cosa es el dinero. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El amor al dinero es la raíz de todos los males, por la cual muchos, codiciando, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O si pueden adquirir mucho dinero por un tiempo, pero ese dinero no les trae felicidad. Yo conozco millonarios americanos que siguen al Señor. Esa gente es feliz con millones. Conozco otros que no tienen nada y son felices también. Pero conozco personas que tienen mucho dinero, millones, que no son del Señor, que no creen en Dios. Y son muy infelices. Muy infelices. Delante de la gente ponen una cara de fiestas y de esto y lo otro. ¡Guau! Pero cuando están solos, la miseria les come de frente. Ellos saben, ellos temen la muerte. Eso es una cosa que aquí no se puede hablar en España. Cuando nosotros llegamos hace 23 años, estuvimos un par de meses viviendo quedándonos en casa de mi hermana y mi cuñado. No sé cómo salió la conversación del cáncer de alguna persona que tenía cáncer. Y voy a decir, no, aquí no saben eso. Y punto. Aquí la gente tiene miedo a la muerte, hermanos. No es que en otros países no tienen miedo, no nos tengan miedo, pero no como en España, hermanos. Aquí no se puede hablar de una... Yo he estado testificando al manager del banco Ibercaja, que era el banco de nuestra iglesia, hace 20 años, 23 años de que llegamos. Él hablaba inglés y con el inglés nos unió a los dos. Un caballero alto y un hombre muy estudioso, muy estudiado, con muchos doctorados. Estuvo en nuestra iglesia 2 veces. Su mujer cayó con cáncer y yo le dije, vamos a orar por ella, Monse, llamo. Y el Señor dirá, oramos y la señora se sanó. Hasta el día de hoy está sanada. No sabemos si volverá al cáncer porque el cáncer es traicionero. Yo lo tuve aquí y te puede volver. Y se ha llevado a la mayoría de los que tienen cáncer, después de 10 o 20 años. Pero este hombre, muy sabio, con mucho dinero, tenía hasta una avioneta. Y seguro que lo han visto, ha muerto, ha fallecido. Era el asesor de Vox. Se puso de bank manager, se marchó a la política. Y era alto.
me escuchaba, le regalé una Biblia, la palabra de Dios. Me daba 10 o 15 minutos cuando iba al banco, en su oficina. Me dio su teléfono privado. Era una gran persona. Pero sin Cristo, esa buenura no permanece, hermanos. ¿Qué pasó? No escuchó la palabra de Dios y empezó a tener problemas con su esposa. Vino el divorcio. Tiene solamente una hija. Perdimos un poco de contacto. Al casarse otra vez, con otro más joven, perdimos un poco el contacto. Porque seguramente que la nueva esposa le diría, no, un pastor evangélico, no, déjalo. Me escuchaba todo lo que le hablaba de la palabra de Dios. Y yo siempre hablaba. Los que están aquí, que me conocen, pueden decir amén. Amén. ¿Saben qué? Cuando perdí contacto, cuando la pandemia, volví otra vez orando siempre por él. Y hemos estado orando hasta hace un mes. Pero hace 6 meses que falleció. Cuando la última vez estuve con él, o sea, no estuve hablando con él, las cosas habían cambiado. Antes siempre me estaba escuchando, decía sí, verdad, pero ahora no me deja ni hablar y dice, escucha James, God is cruel. Dios es cruel. Digo, ¿qué dices? What are you saying? Bueno, pues será que tengo un castigo por lo que he hecho. Le digo, Javier, la culpa no es de Dios. Dios es amor, es nuestro pecado. La enfermedad no viene por culpa de Dios, Javier. La enfermedad viene por la porquería que comemos en este mundo y por el pecado mismo. Cuando Adán y Eva fallaron y desobedecieron y pecaron, de ahí venimos nosotros todos. Es la rebeldía que hay en nosotros. Si él hubiera hecho caso a la palabra de Dios y no a su religión, vana religión de muertos, hoy él estaría a lo mejor fallecido, sí. Pero cuando yo le hubiera telefoneado y hablado, él me diría, bueno pues, James, me quedan pocos días porque llevo con el quimio mucho tiempo. Pero yo sé dónde voy. Yo soy feliz. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando un hijo suyo muere, fallece, en ese instante el cuerpo queda aquí y que hagan lo que quieran, lo entierran, lo meten en un nicho, hagan lo que quieran, lo quemen. Pero yo no soy el cuerpo. Estos son las piernas del pastor Santiago. Esta es la cabeza del pastor Santiago, estos son los... Eso no soy yo. A mí, dijo el Señor Jesús, os matarán, pero eso es todo lo que pueden hacer. Eso es todo lo que pueden hacer. Yo voy a la presencia de Dios. Yo no necesito a intercesoras ni a intercesores, ni a santos, ni a virgen, ni a santas. Yo voy a la presencia de Dios. Todo aquel, escuche, en Lucas capítulo 16 tenemos una historia que es real. En el verso 19 empieza. No es una ficción. Cuando Jesús contaba algo, era real. Él conocía, él era Dios, él conocía esa historia. Dice que eran 2 hombres. Un hombre se llamaba Lázaro y era creyente judío. Lucas capítulo 16, verso 19 empieza. Y había un hombre rico que no se preocupaba de nada de las cosas de Dios. Siempre el dinero. Dice que fallecen los dos. Fallece Lázaro y dice la escritura ahí que fue llevado al seno de Abraham, que es el paraíso, que es el cielo. Y luego dice, y murió el rico, el joven. No fue al infierno porque fuera rico, fue porque no quiso creer en Dios, en el Señor. Dice, murió el rico y fue enterrado. Ahí no dice que un ángel lo llevó, dice que fue enterrado. ¿Y dónde fue su espíritu?
el espíritu no muere. Es el cuerpo el que muere. El espíritu no fue al purgatorio, hermanos. ¿No? En la Biblia católica que yo tengo, no dice que fue al purgatorio. Dice que fue al infierno. Y estando en el infierno, ese espíritu, con su cuerpo ahora, que Dios le da, para sufrir por la eternidad, habla. Entonces, después de la muerte, eso que dice que la cebada al burro, al ramo, no, después de la muerte hay una vida para todos. Para los que vamos con el Señor y para los que no van con el Señor. Estando en el Hades, esto lo cuenta Jesús, el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no miente. ¿Amén? Amén. Dice que alzó sus ojos y vio de lejos a Lázaro en el seno de Abraham. Y le hablan y se comunican y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje sus dedos en agua y los ponga en mi lengua, que estoy sofocado en esta llama del tormento. Y Abraham le contesta, hijo, cuando tú vivías en la tierra tenías de todo, no te preocupaste de nada. Este pobre creía, porque al cielo no se va nadie que no crea. Él es consolado ahora y tú eres atormentado ahora. Además, hay una cima entre nosotros y vosotros no podéis pasar aquí, dice vosotros. No estaba solo en el infierno, en el Hades, dice, que es el infierno. Dice, hay una cima entre vosotros y nosotros. Ni nosotros podemos pasar allá, Lázaro no puede ir, ni vosotros podéis pasar acá. Y entonces, este hombre, vivito y coleando, le dice, entonces manda a Lázaro que vaya a la tierra, a la casa de mi padre, que tengo 5 hermanos para que crean y no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, hijo, aunque fuera uno de los muertos, no creerán, porque no quieren. Si quieren creer, que escuchen a Moisés. Hoy le diría, si quieren creer, que escuchen al pastor Santiago y a otros. No soy yo solo, a otros. No, el mundo no cree, hermano, el mundo no quiere creer. Juan capítulo 3, el verso 36. Dice, el que cree en el Hijo, Cristo, tiene vida eterna. Pero el que cree de verdad, tú crees de verdad, estos 4 almas, empezando por el hermano Carlos, la hermana Elizabeth, la hermana Elsa y la hermana Ruth, han creído de verdad. Y yo lo espero. Rafa, ¿qué dice? Perdone, abuela, por quitarle el nombre. También creerá. Cuando creemos de verdad, hemos pasado a ser hechos hijos de Dios. Amén. Y entonces la muerte no nos da miedo. Y yo tuve el cáncer acá y puede volver cuando quiera, cuando Dios lo deje venir. El profesor, el principal del Bible College donde yo estudié en Brisbane, él también tuvo cáncer en el mismo lugar, en las cuerdas vocales. 20 años, sanado. A los 20 años vino y en 3 meses se lo llevó. Teníamos dos vecinos cuando vivíamos en La Vega, en la calle de... ¿Cómo se llama la calle? Sebastián Elcano. Sebastián Elcano. Hasta se me había olvidado. 2 vecinos tuvieron cáncer. Uno de ellos estuvo en el culto, yo lo había invitado. Y se marchó a la iglesia pentecostal. ¡Ah, hermano! Me dice, de los vecinos. Fui sanado. Digo, aleluya. Pero yo por dentro de mí dije, bueno, eso lo veremos. ¿Sabe cuánto duró? 6 meses. Y del otro lado, otros vecinos lo mismo. La muerte puede venir a ti, a usted, a usted, en cualquier momento cuando menos lo esperes. ¿Y dónde vas a pasar la eternidad? La religión, que sea la que sea, no te puede llevar al reino de los cielos. No. Solo Cristo. Amén. Solo Él. Y ese versículo que le estaba mencionando dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero, dice, hay un pero. Pero el que rehúsa creer
no verá la vida. La vida eterna con Dios no la verá. Sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre más de uno que está presente. La ira de Dios no se le va a mostrar como un ser humano, como un hombre. Pero la ira de Dios, si usted no la percibe hoy, cuando usted muera, comparecerá, porque así está escrito. Hebreos capítulo 9, verso 27. Dice que les es dado a los hombres morir una sola vez, y a la mujer también, a todo el mundo. Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Métase esto en el coco. Usted no va al limbo. Bueno, allí iban los bebés. No existe. Ya, creo que ya fue quitado desde Roma. Y tendrán que quitar el purgatorio también, porque es casi ridículo. No vienen las escrituras. He leído algo que no voy a mencionarlo, no siento que sea un bulo, hay tantos bulos hoy día, de algo que ha pronunciado este Papa. Si es verdad, creo que ha hecho lo mejor que todos los otros 150 papas que han existido hicieron. Ojalá que sea verdad, que no sea un bulo. Pero si alguno no lo ha leído, a lo mejor es que es un bulo. Pero ojalá, ya digo, ojalá que sea verdad lo que ha hecho, lo que dice que está haciendo y que ha hecho. Y yo creo que será verdad, pero hay tantos bulos que sí. El bautismo es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Cuidado con lo que dice en este versículo, muchos agarran, es 1 de Pedro capítulo 3, verso 21. Muchos agarran a que dice, salvos por el bautismo. No está queriendo decir eso. Somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios. El bautismo es algo que el hombre puede hacer. Yo puedo bautizar como ministro del Evangelio y otros igual. Eso lo puedo hacer yo. Pero lo que yo no puedo hacer es que la persona crea de corazón, que renazca de nuevo, como nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3, verso 3. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. El bautismo no limpia ni quita el pecado. ¿Sabemos? Yo había oído que si los bebés no estaban bautizados, pues iban al limbo. No sé qué harían allí. En el purgatorio sabemos que enseñaban que allí purgaban sus pecados. No, hermanos, el Cristo que nosotros creemos no es el Cristo de todos los que tienen o creen o dicen creer en Cristo. Mi Cristo tiene el poder para salvarme Él y darme vida eterna. No necesita. Dice en 1 Timoteo capítulo 1, el verso 5. Dice que hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay mediadoras, no hay reinas en el cielo. Bueno, sí, hay una, Semiramis. Pero en el cielo solamente hay un rey y es Cristo Jesús. Amén. El bautismo es un mandamiento a cumplir para la persona que arrepentida confiesa a Dios delante de testigos. Y lo leímos en Hechos capítulo 2. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Pedro les contesta, arrepentíos y bautícese. Y se bautizaron en ese día 3.000, nos dice ahí la Escritura. 3.000. ¿Por qué el bautismo por inmersión? Pues porque el bautismo tiene un significado. Igual que la Santa Cena tiene un significado. Cuando tomamos la Santa Cena, el pan tiene un símbolo. Simboliza el cuerpo de Cristo perfecto, magullado y torturado, ¿no? El pan tiene que ser pan sin levadura, porque si tiene levadura,
ya no es pan perfecto. Y el cuerpo de Cristo es perfecto. Si tiene un ingrediente dentro que no pertenece al pan, sea lo que sea, ya no simboliza el cuerpo de Cristo porque es perfecto. El mosto, el zumo de la vid, que es lo que habla la Biblia, no dice vino, el mosto, el zumo de la vid, que bebemos, representa la sangre de Cristo. No es la sangre, no se convierte en la sangre. Eso es sacar el texto fuera de contexto. De todas maneras, él estaba vivo. Cuando él dice que coma mi cuerpo y el que beba mi sangre. Lo sabemos que incluso la Biblia condena beber sangre. Y es la palabra del Señor Jesús. El vino representa, el mosto representa la sangre de Cristo. No debe de tener alcohol. ¿Por qué? Porque si tiene alcohol ya no es perfecto. El fruto de la vid, de la uva, es perfecto cuando tú lo estrujes y sale mosto. Pero si lleva un proceso y lleva levadura o la cosa para que fermente, ya no es perfecto el vino. No puede representar la sangre preciosa, perfecta de Cristo. Pues el bautismo es lo mismo. El bautismo representa, es un símbolo, no tiene poder ninguno. El agua viene del río Pisuerga, o de donde venga. Es un símbolo, simboliza que al entrar en el agua, al sumergirse en el agua, simboliza a Cristo totalmente sumergido en la tierra. Representa la muerte y la sepultura de Cristo. Cuando salimos del agua, representa que salimos a una vida nueva. Cristo resucitó y nosotros nos identificamos al salir del agua. Es un símbolo que representa que salimos, nos compara con la resurrección de Cristo. Es una obediencia. Jesús, quien es Dios, lo mandó que lo hagamos. En Mateo 28. Y todos los ejemplos que tenemos en la Biblia fuera así. Hay muchas personas que creen en Dios. Amén. Muchas. La mayoría, en este país la mayoría. Pero el creer en Dios no les salva del infierno cruel. Uno tiene que hacer más que creer. El apóstol Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, los fariseos le decían: nosotros tenemos a un padre, que es Dios, Abraham. Abraham es nuestro padre, y luego Dios es nuestro padre. Nosotros creemos solamente en un Dios, porque él enseñaba que él era Dios también. Nosotros creemos en un Dios. Y el apóstol Santiago le dice, que en español viene Jacob: bien hacéis. ¿Creéis en Dios, que es uno? Bien hacéis. Pero ¿sabéis que los demonios también creen y tiemblan? El creer en Dios, y eso es todo, no te sirve para nada. Si no aplicas la creencia en Cristo Jesús, que es el único que nos puede salvar de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Juan 3:23 dice que todos hemos pecado. Y en el verso 27 dice que la paga por el pecado es muerte. Eso es la paga que tenemos por el pecado, por pecar, la muerte eterna. Más, continúa el versículo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Cuando le aceptamos como nuestro Salvador. No se salva nadie. Por muchas buenas obras que usted haga, no se salva nadie. Las obras buenas y ofrendas y todo lo que usted pueda hacer, dar su vida por otros, no les lleva al cielo. Porque somos salvos solo por gracia. Es un regalo que Dios nos da. Y pecadores, somos todos. El Salmo 51, el salmista David, quien tenía un corazón para Dios, a pesar de que pecó gravemente. Pero se arrepintió y no volvió a hacer lo que hizo. Dice: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Ojalá que todos nos aprendiéramos el Salmo 51 y lo hiciéramos. Un servidor lo hace, ya lo he dicho muchas veces, lo hace mi oración cuando empiezo mi tiempo de oración, devocional. Solo siendo así, ¿dónde pasaría la eternidad si usted fallece esta noche? Con nuestros rostros inclinados. En Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, nos dice ahí la palabra de Dios. Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Hubo un lapso de tiempo que no hubo profetas y Dios no habló al pueblo de Israel ni a nadie. Unos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Pero llegó el fin de ese lapso. Y ahora dice en Hebreos capítulo 17, versos 30 y 31, dice que Dios ha pasado ya los tiempos de la ignorancia. Hubo mucha ignorancia, pero ahora ha venido Cristo Jesús y se acabó la ignorancia. Ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres y mujeres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Está refiriendo a Cristo Jesús. Un día llegará el fin de este mundo, mis hermanos y mis amigos y mis hijos. Un día va a llegar el fin de este mundo. A Noé le dijo, cuando inundó el mundo con agua, es la última vez y será negado en agua. La próxima vez esta tierra será destruida con fuego. Y creo que aunque Dios no lo hiciera, las naciones lo están preparando. Porque cuando empiecen los chinos y Rusia y todos los países a usar sus armas nucleares, le aseguro que esta tierra arderá. Además está escrito en las profecías, que Dios va a quemar esta tierra y hará una tierra nueva. Pero si tú o usted no entrega su corazón a Cristo, usted sufrirá las consecuencias. Antes de morir, en Apocalipsis capítulo 6, dice que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. En vez de arrepentirse, muchos dicen, oh, cuando yo esté cerca de la muerte, cuando ya sea más viejo, mayor. No, entre más tiempo pasa, más duro se pone el corazón. Busca a Dios mientras que eres joven, porque llegará el día en que odiarás todo. Fíjate este hombre, Javier, que me escuchaba hablar lo mismo que ustedes han escuchado hoy, y se gozaba, pero su debilidad lo llevó y ahora maldecía a Dios. ¿Dónde pasarías la eternidad, mi amigo, mi amiga? Yo no tengo ningún interés porque usted se convierta a Cristo, sí, bíblicamente. Mi interés personal no tengo ninguno. Solo que como el amor de Dios está en mí, el Espíritu de Cristo está en mí, es Él el que me insta a predicarle la verdad. Y hoy puedes tomar esa decisión, recibir a Cristo Jesús en tu corazón, decirle, Señor, perdóname por no haberte buscado antes. Sí, he sabido que hay una Biblia, que es tu palabra. Perdóname por no escudriñarla. Y Él le va a perdonar. Y va a venir a ti en el Espíritu. Y va a escribir tu nombre en el libro de la vida, en el cielo. Y tendrás vida eterna con Él. No lo dejes para otro día. Puedes hablarle al Señor donde estás ahora mismo ahí. Y pedirle que venga a tu corazón. Padre Santo, llegamos al final. Oh Señor, obra
Ayúdanos a los que somos tuyos, Señor, a serte más fieles.